Bienvenidos a Educación y Economía en Debate, un espacio donde analizamos la relación entre el sistema educativo y el desarrollo económico en Panamá. Les saluda la profesora Beatriz Lara y hoy estaremos abordando un tema de gran relevancia, la economía educativa en nuestro país. Tenemos hoy con nosotros a la profesora Katia Grajales y a la profesora Violeta Camarena para ilustrarnos un poco acerca de un tema tan controversial como lo es la economía educativa en Panamá. Muchas gracias por invitarnos, Beatriz, a tu programa. Encantada de estar aquí. Sí, un saludo cordial a todos. Muchísimas gracias, profesora Beatriz. Un saludo verte, Katia. Muchísimas gracias por la inclusión. Bien. ¿Cuán importante es la inversión económica en la educación y cómo interviene el gobierno panameño para el sistema educativo? Bueno, Beatriz, la importancia de la educación es que la educación es el cimiento, pues, de cada comunidad, de cada sociedad. E invertir en educación es invertir en el desarrollo de nuestros niños, de nuestros adultos, de todo el país en general. Pero acá en Panamá, para decírtelo así puntualmente, hasta el 2022 se invertía el 3.89 más o menos del PIB, hasta que se hizo la ley 362 del 2023 que obliga al Estado a invertir el 7% en educación, que como más o menos el 5,5% es lo que va a Meduca, y de ahí también va a las universidades estatales. Sin embargo, te puedo comentar enseguida que nuestras autoridades actuales, la ministra actual, el presidente, han comentado que es una cifra irreal porque no hay una estructura como muy organizada en el Ministerio de Educación para poder ejecutar ese 7% efectivamente. Por eso es que vemos que lo que se hace con este dinero para darle un uso, no es que completamente se da al Ministerio de Educación, sino que existen traslados a otros ministerios. Entonces ya estamos viendo que lo que se da para invertir y que está el dinero, porque es del Producto Interno Bruto, no se utiliza el 100%, y por eso es que a pesar de ello, a pesar de que parece que tenemos suficiente dinero, vemos colegios incompletos al iniciar las clases, con cielos rasos dañados, con baños dañados. Penosamente, pues no existe la estructura y no se aplica. Gracias, profesora. Bien. Si bien Panamá destina una parte importante de su presupuesto a la educación, surge una pregunta clave. ¿Por qué estos recursos no se traducen en mejoras visibles en todo el país? Sabemos que en muchas áreas de difícil acceso, los estudiantes enfrentan condiciones muy precarias, con limitaciones en infraestructura vial, escuelas multigrados e incluso centros educativos en estado inadecuado. Además, persiste una marcada brecha entre la educación rural y urbana, así como entre la educación pública y la privada. Esa es una pregunta fundamental. Lo primero que debemos entender es que en Panamá el problema no es necesariamente la falta de fondos o recursos, sino un nudo crítico en la ejecución. Yo identificaría 4 pilares que explican por qué ese dinero no está llegando a las aulas de difícil acceso. En primer lugar, nos enfrentamos a una burocracia excesiva. El sistema de trámite, licitaciones y aprobaciones administrativas es tan lento que aunque el recurso esté ya asignado, el tiempo procesal no coincide con la urgencia pedagógica, y esto provoca definitivamente que proyectos vitales queden atrapados en papeles mientras los estudiantes siguen esperando. A esto se suma una deficiencia en la planificación técnica. Muchas veces se aprueban obras sin estudios de suelo completos o sin una hoja de ruta clara, lo que genera que los proyectos se detengan a mitad de camino, o peor aún, que las empresas abandonen las construcciones por problemas legales o financieros. Por otro lado, también existe una marcada falta de continuidad institucional. ¿Qué quiere decir esto? Los cambios administrativos suelen traer consigo un cambio de prioridades. Lo que era urgente para un gobierno ya deja de serlo para el gobierno siguiente, y esto se traduce en infraestructuras abandonadas y dinero ya invertido que se pierde en el olvido. Como bien señalan organismos internacionales como la UNICEF, el desafío de Panamá es pasar de la inversión a la gestión. No basta solamente con asignar el presupuesto, necesitamos fortalecer la eficiencia administrativa y el seguimiento en campo para asegurar que cada dólar destinado a la educación panameña sea realmente y se convierta en una escuela digna, sin importar qué tan alejada esté de la comunidad. Gracias, profesora. ¿Pero es realmente solo ineficiencia administrativa o existe algo de corrupción? Porque es públicamente conocido que a lo largo de los años distintos informes han señalado casos de malversación de fondos en la administración del Estado. En ese contexto, ¿considera que estos factores podrían estar influyendo en la baja ejecución del presupuesto educativo?
Bueno, Beatriz, en efecto, y a través de los gobiernos hemos notado que no solamente en el Ministerio de Educación, sino que en todos los ministerios y en todos los proyectos, muchas veces se dan sobrecostos y estos sobrecostos han sido cuestionados porque hay proyectos que se nota que pues no, ese no es el costo del proyecto y se sabe que por ahí el sobrecosto que se aplica a un proyecto es para, bueno, para esto de la malversación de fondos, que alguien se queda con el dinero excedente. Para darte un ejemplo muy puntual, algo que se ha debatido incluso en redes sociales hace poco por uno de los diputados, esto de la compra de las galletas nutritivas que se le van a dar a los niños en los colegios, se ha invertido 29 millones de dólares en estas galletas nutritivas. Él se cuestionaba, usted como madre le daría esta galleta a su hijo. Y vamos entonces ahora más allá del sobrecosto, que no creo que esa galleta cueste tanto, primero, que segundo, que si van a invertir 29 millones de dólares, que lo inviertan en otro tipo de comida que no sea la galleta, por más que sea nutritiva. No le daríamos precisamente a un niño que viene, te imaginas esos niños en las comarcas que llegan sin comer nada a las escuelas. Precisamente la malnutrición también influye en cómo ese niño se va educando, en cómo va procesando esa información que le van enseñando. Un niño que no ha comido no va a procesar la información que está recibiendo de ese maestro, porque ese niño viene cansado de la misma malnutrición que tiene encima de las distancias que tiene que caminar. Entonces, ¿por qué no se invierte mejor? Yo sé que con el tema del FESE hay esto de, pues, del bienestar, pero ese FESE se da más que nada a los colegios más grandes, porque se da por matrícula, etcétera. Entonces, ¿por qué no invertir mejor ese dinero, no poner sobrecostos para que alguien se quede con ese dinero sobrecosto, que es lo que pasa? Ahí es donde vemos la parte de la corrupción. Y fortificar también pues la parte de la administración. Pues pueden existir mejores propuestas de proyectos. Tendría que haber una mejor administración a nivel general para el Ministerio de Educación. Gracias, profesora. Luego de analizar si el problema radica únicamente en la ineficiencia o también en desafíos de transparencia, es importante preguntarnos cómo todo esto se traduce en la realidad de los estudiantes. En Panamá, diversos informes han evidenciado que muchos centros educativos, especialmente en áreas rurales, presentan condiciones deficientes de infraestructura, limitaciones de acceso e incluso modalidades multigrados que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, la brecha entre la educación pública y privada sigue siendo significativa, lo que genera desigualdades en las oportunidades educativas. Y en este sentido, ¿cómo se relacionan estas problemáticas con las políticas educativas actuales y qué ejemplos concretos evidencian el impacto de la mala gestión o inversión en la calidad educativa de nuestro país? Esa es una relación directa y lamentablemente proporcional. Las políticas educativas en papel son robustas. Por ejemplo, tenemos el FESE, como mencionaba la profesora Katia, que es el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, que es una herramienta diseñada específicamente para descentralizar los recursos y que el dinero llegue directamente a las escuelas para infraestructura y bienestar estudiantil. Sin embargo, aquí es donde vemos el impacto de la gestión. Aunque el 94% de ese fondo debería ir directamente a los centros educativos, la realidad en las áreas rurales y escuelas multigrados, como mencionaba la profesora, es otra. ¿Por qué? Porque la política pública choca con la capacidad administrativa de las escuelas. Volvemos a lo que habíamos mencionado anteriormente. Muchos directores a veces se ven abrumados por procesos burocráticos para ejecutar ese presupuesto de matrícula, lo que provoca que, aunque el dinero exista en las cuentas, las escuelas sigan con techos dañados o sin comedores adecuados, que ahora con este cambio, pues, como decía la profesora Katia, nuestros estudiantes van a estar probablemente con esa deficiencia, porque el hambre es real. Esto evidencia una brecha de equidad alarmante. Mientras la política busca la retención escolar y la inversión en capital humano, la mala ejecución castiga a nuestro estudiante del sector público, sobre todo. Un ejemplo concreto es la diferencia en el acceso a la tecnología y recursos didácticos. Mientras el presupuesto se queda atrapado en trámites de fiscalización o falta de capacitación para usar los fondos, nuestros estudiantes rurales pierden días de clases por infraestructuras deficientes. La problemática no es la falta de leyes o de fondos como el FESE, sino la desconexión que hay entre la política nacional y la realidad operativa de los planteles. Para que la inversión se traduzca en calidad educativa, necesitamos simplificar la gestión sin perder la transparencia, asegurando que esos 40 o 100 balboas por estudiante de los que habla la ley se conviertan realmente en pupitres, laboratorios y meriendas escolares. Gracias, profesora Violeta. ¿Qué estrategias podría implementarse para fortalecer la economía educativa en Panamá, considerando los problemas de eficiencia en la ejecución del gasto y los desafíos institucionales relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas? ¿Es rentable o es un gasto invertir en educación?
es rentable porque, como habíamos dicho, es la base, es el cimiento de un país. Y si tú tienes un país que no es educado, eso repercute, porque por ejemplo en otras circunstancias, eso de que vemos muchas niñas, adolescentes, embarazadas, de repente a los 18 años ya tienen 3 4 hijos, me ha tocado verlo, sobre todo en estas zonas comarcales. Eso también es falta de educación, de planificación familiar. O sea, la educación conlleva todo, pero más allá de ello, de invertir en ese tipo de educación, pues que sea sostenible, también es indispensable fortalecer la capacidad institucional del Ministerio de Educación, porque si están diciendo que no se puede ejecutar porque no hay una estructura funcional para que de hecho se ejecute este 7%, pues hay que contratar equipos técnicos especializados que planifiquen y ejecuten estos proyectos. Muchas veces el director quizás no tiene esa capacidad con la comunidad educativa, que bueno, pues son algunos padres de familia que designan, no tienen esa capacidad quizá administrativa para organizar estos proyectos de tal manera que se ejecuten. Tiene que eliminarse un poquito la burocracia, garantizar esa transparencia para saber que cada centavo se usa, eliminar esto de los traslados de dinero a otros ministerios para que se utilice cada centavo para la educación. La educación, al igual que la salud, es lo más importante que tenemos en un país. Entonces, si tenemos los fondos, ¿por qué desviar ese presupuesto? ¿Por qué dar sobrecostos en un proyecto para, digo, entiendo, ¿no? Para quedarse con ese dinero? Porque tenemos que ser conscientes de que la educación es importante y abogar por ello. Claro, profesora Katia. Bien, la economía educativa en Panamá demuestra que no basta con invertir, sino que es fundamental gestionar efectivamente los recursos para garantizar una educación de calidad. La mejora de la economía educativa en Panamá no depende únicamente de mayores recursos, sino de una gestión más eficiente, transparente y sostenible. Antes de despedirnos, ¿les gustaría brindarnos sus reflexiones finales? Bueno, para seguir el hilo, pues como decía, al final un país no se mide quizás con esa promesa de inversión, porque eso es lo que se ha dado con esta ley, con la propuesta nueva del plan estratégico del 2025 al 2029. No se da solo con la promesa de invertir más dinero, sino que esa inversión realmente se convierte en oportunidades reales para cada estudiante. Porque si los recursos no llegan al aula, el sistema ha fallado, le ha fallado a nuestros niños desde chiquitos, y si tú le fallas al niño, le fallas al adulto. Así que pues esa sería mi reflexión final: guardar la transparencia, buscar estrategias donde esta estructura se fortalezca para que se pueda invertir en estos proyectos, para que ellos se conviertan en oportunidades reales para cada niño, para que llegue al aula, a cada aula, no nada más a las de aquí de la ciudad, sino también a aquellas de que están en zonas alejadas donde no les llega ni la luz, y qué computadora le van a dar, que estaban queriendo invertir en laptops, qué laptops le vas a dar si no tiene ni luz. O sea, todo, hasta la infraestructura del lugar, en todo se tiene que invertir. Correcto, profesora, y yo pienso que invertir en educación es no negociable, es la base de nuestra soberanía económica. De lo contrario, estamos formando ciudadanos o profesionales de baja categoría. Por ende, la economía de Panamá no puede crecer de forma sostenida si su sistema educativo está fracturado. Cuando no invertimos con calidad, el país está pagando un impuesto a la pobreza directamente. Perdemos competitividad, alejamos la inversión extranjera y condenamos nuestra fuerza laboral a la informalidad por falta de competencias técnicas. No se trata solo de cumplir con un porcentaje del PIB, sino que entender que cada dólar mal gestionado en el FESE hoy, eso se convierte inmediatamente en una pérdida de productividad mañana. Si queremos dejar de ser un país que solo consume tecnología, sino empezar a producirla, la eficiencia y la equidad educativa deben dejar de ser una promesa política para convertirse en una estrategia económica de Estado. Gracias. Bien, llegamos al final de este episodio. Agradecemos su atención y el tiempo que nos han brindado para escuchar este análisis sobre la economía educativa en Panamá. Esperamos que este espacio haya sido de reflexión y aprendizaje. Le agradezco a la profesora Katia Grajales y a la profesora Violeta Camarena por el tiempo que nos han dado en este programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego.